El reto es cómo hacer y poder mantener bien a toda la gente que trabaja con uno y que siga creciendo y que no tengamos que llegar a un momento en que tengamos que tomar decisiones que duelan con la gente. Okay. Ese es tal vez el reto más grande. ¿Qué le enseñó Purdy para la vida y la vida para Purdy? Purdy a mí me ha enseñado esa parte que la gente es lo más importante, que hay que acompañar a todo el mundo, que no hay que creérsela. Tal vez lo que más me ha enseñado. Vos tenés que tener y reconocer cuáles son tus debilidades y llenarte de gente que tenga esas otras cualidades. Okay. Y que se trabaja en equipo o no se llega a ningún lado. Aunque mi mamá, que no se había metido nunca en Purdy, la que nos alineaba cuando queremos desalinearnos un poquitico. Entonces no se metió dentro de la empresa, pero sí hizo algo más importante, que los hermanos pudiéramos seguir unidos y guiarnos para seguir las cosas como tienen que ser. Si tiene la pasión y creen en lo que está haciendo, tiene que ponerle todo. Pero si no está muy convencido, mejor cambia ese para otro. Si uno está haciendo lo que a uno le gusta, va a salir de alguna forma y usted le va a encontrar el campo. Pero si no está convencido al 100, búsquese otra que sea lo que a usted le guste y que sea su pasión. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Inspírate Podcast. Hoy tenemos un invitado, uno siempre dice especial, ¿verdad? Es una persona que admiro muchísimo, que es un líder visionario en la industria automotriz, presidente de Grupo Purdy. Y pues me hablan y me comentan que es un excelente papá también, que para mí eso lo valoro mucho y es muy importante. Bienvenido a Inspírate Podcast, don Amadeo. Bueno, muchísimas gracias. Lo bueno es que le dijeron que era un buen papá. Eso vale por 100,000 cosas. Eso exactamente. Esa es la información que me pasan y yo lo aprecio mucho. Don Amadeo, para iniciar, me hablan de que usted en su primer año chocó 10 veces con licencia. ¿Es cierto esa anécdota? ¿Cómo fue? Cuénteme. Casi cierta. Fueron 12 veces. Fueron 12 ¿Una veces. por mes? Bueno, era más que una por mes porque cuando el carro estaba reparándose, eso no cuenta por un mes. Entonces, a veces chocaba dos veces por mes. Pero son cosas de la vida. Papi siempre, gracias a Dios, nos había ofrecido que cuando nos graduáramos, nos daba un carro. Okay. Si nos graduamos sin presentar. Entonces, para adelantar, yo nunca fui buen estudiante. Entonces, el quinto año era importantísimo porque si no pasaba sin presentar, no tenía carro. Okay. Bueno, las cosas salieron bien, me tuve que dedicar más y pude pasar y me dieron el carro. Pero el día en que lo estrené, voy para el entierro de un compañero y una moto se atravesó. Se salta al alto del semáforo. Y donde salgo yo, chocamos. Con la mala suerte que mi mamá estaba al otro lado del semáforo. Okay. De lo cual lo único bueno es que sabía que estaba en verde y que yo tenía la razón. Pero claro, donde me pegan el de la moto, el primer carro, salgo yo un poco enojado. A ver, no que le había pasado el de la moto, sino que le había pasado a mi carro. Okay. Y mi mamá nada más dijo, qué muchacho más malcriado. Acaba de pegar con una moto y lo que va a ver es el carro y no va a ver la moto. Ajá. Y ahí fue el primer accidente que tuve. Y de los otros 12, ni le cuento porque me chocaron amigos, saqué el carro del taller en la mañana, en la tarde lo llevé a donde el padre Pipo, que era un padre que era muy cercano a la familia, y que me le echara bendiciones porque yo ya no sabía qué hacer con el carro, que chocaba todo el tiempo. Voy saliendo en la tarde de una cita del doctor y me vuelven a chocar otra vez. Por eso le digo yo que a veces era más de 2 veces. Pero bueno, por dicha nunca hubo nadie herido, no hubo accidentados. Y todo quedó en anécdota. Todo quedó en anécdota y con una cuenta por pagar. Don Amadeo, cuénteme cómo inició el amor por los carros. ¿Fue desde niño, con su hermano? ¿Cómo fue todo el tema? Realmente, desde que yo me acuerdo, estamos involucrados en el tema de automóviles. ¿Verdad? Papi, cuando arrancó la empresa, era Toyota, era una marca japonesa, eran carros que eran copias. Okay. No había una buena imagen de los carros japoneses. Y papi dijo que la forma de demostrar la calidad del vehículo era en pruebas. Entonces, en aquel tiempo no habían carreras de carros y este tipo, pero habían pruebas de 4x4. Y entonces él empezó a meter
los vehículos Toyota a esas pruebas. Entonces, desde que nosotros nos acordamos, existe algo en automóviles. Papi era un apasionado de los automóviles, aunque era ingeniero agrónomo. Ok. Era totalmente opuesto a lo que uno se imagina. Y empezamos a ir a las carreras y desde ahí es una pasión que hemos traído toda la familia. No solo Javier, mis hermanas exactamente igual. Pero bueno, Javier y yo terminamos corriendo carros y mis hermanas, ¿no? Inclusive me cuentan que, bueno, usted tiene una parte de explorador que en ese momento hay cosas impensables de escuchar, como que a ustedes les tocó inclusive llegar a zonas en donde no habían entrada de carros, digamos, ¿cierto? Sí, bueno, nosotros cogíamos los jeeps y íbamos a probar y a montañar, como decíamos, y a llegar a lugares donde no había llegado nadie. Ese era nuestro reto. Hubo una vez que anduvimos aproximadamente 4 kilómetros y duramos 18 horas para recorrer los 4 kilómetros, pero esa era nuestra vida. ¿Por qué era 4x4 en un principio? Digamos, cuando yo tenía 18 o 20 años. Porque mi papá, aunque era un apasionado por los automóviles, no nos dejaba correr carros. ¿No los dejaba? No nos dejaba correr carros. Ok. Entonces, la única forma de sacar la parte de automovilismo era ir a la montaña con 4x4. Era la única manera en como que los dejaba... Sí, siendo tampoco tan abierto que íbamos a ir a montañar. Era un paseo, según él. Pero esa era la forma que nosotros arrancamos. ¿Alguna anécdota o recuerdo que tenga su papá, don Amadeo, que quiera compartir? Ah, la pucha. ¿Anécdota de las buenas o de las que le dieron lecciones a uno? Cualquiera de las dos, si gusta. Yo te diría que tal vez, y lo hablo cuando hago la inducción aquí en Purdy, es que en tercer año yo quería correr go-karts. Ok. Y papi estaba un poco puesto. Pero bueno, un día llegó y me dijo, ahí en la oficina de él, que había una bomba de gasolina, y atrás estaban las oficinas, me dice, ahí está el go-kart. Si usted pasa de año, tercer año, ese go-kart es suyo. Bueno, pasa el tiempo, salen las vacaciones, no nos habían dado notas. Pasé el cuento largo corto, todos los días le preguntaba a papi que cómo me había ido, hasta que un día me dice, se quedó. Y yo, bueno, así es que el profesor de español me llevaba a clavo. Me dice, es que no solo el profesor de español, bueno, el de matemáticas. Y al final me dice, no termine de hablar, se quedó en todas. Solo pasó artes plásticas, artes industriales, eso. Y bueno, se acabó el tema. Yo el go-kart lo seguía viendo. No me lo dio, lógicamente. Pero yo dije, papi es tan buena gente que el 24 de diciembre me lo va a regalar. ¿Verdad? Pues llegó el 24 de diciembre, no apareció el go-kart. Llegó en enero, que dije, lo voy a tener guardado por ahí para seguir castigándome. Y le dije, vea papi, ¿y el go-kart? Y me dice, mijito, acuérdese que en la vida uno tiene oportunidades y tiene dos cosas que hacer, o las toma o las deja. La del go-kart, usted tuvo la oportunidad, usted la dejó pasar. Y de ahora en adelante sepa que go-kart en esta casa no se vuelve a hablar en la vida. Entonces yo creo que es una lección que papi me dio a mí y creo que nos dio a todos los de la casa, diciendo, hey, si usted quiere lograr algo, póngale. Pero no es como que las oportunidades aparecen todos los días. Y si usted dice algo, cúmplalo, que es lo más importante. ¿Verdad? Entonces me parece que eso es una anécdota de papi que a mí me dejó marcado. Claro. Y que sigo teniendo muy, muy en cuenta. Ahora, yo siempre digo, hay oportunidades que hay que dejar pasar también. No todas hay que cogerlas en la vida. Claro. Don Amadeo, ¿cómo fue crecer en una familia con tanto peso empresarial? Porque a veces en la juventud uno no tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces, mi papá trae Toyota, ¿verdad? En Costa Rica. Y ¿alguna vez te pasó alguna situación en donde tal vez el ego, ¿verdad? Y la falta de madurez llegó y la misma vida se encargó como de papito, no es por ahí, y te ubicó? Usted sabe que el otro día aquí en Purdy me hicieron esa pregunta parecida. Y yo le digo, es que yo no sé si el mundo cambió, pero uno nunca pensaba. Papi vendía carros, papi nos tenía muy apretados, ¿verdad? Okay. Económicamente nos tenía amarrados. Entonces no era como que uno puede ser, voy a rajar
como decimos hoy día, de que mi papá es el distribuidor de Toyota. Como que esos temas, como que papi nos los inculcó tanto a la familia, como que nunca tuvimos ese... Normal. Era normal y yo sigo creyendo que tal vez los tiempos de antes eran eso lo bonito, que era todo el mundo se mezclaba mucho más fácil que hoy día. Había más apertura en eso. Don Amadeo, ¿su papá lo involucró con Toyota en este caso desde niños a nivel de empresa? ¿Los fue metiendo o fue cuando ya estaban como más grandes, digamos? Vamos a ver, papi a los hombres, ¿verdad? Que todavía estaba un poco el machismo, la diferencia de las mujeres y los hombres. Papi nos obligaba a Javier y a mí a trabajar desde el 4º grado. ¿En escuela o de colegio? De escuela. Ok. En las vacaciones. Entonces nos obligaba a ir a trabajar el mes y medio que teníamos, que uno salía más o menos a mediados de noviembre. Claro. Entonces nos dejaba trabajar hasta diciembre y ya enero y febrero sí nos íbamos de vacaciones. Entonces siempre nos involucró dentro de la empresa. Y yo creo que eso es parte de lo que nos gustó. Desde que estábamos chiquiticos, el horario era el horario. ¿Y qué los ponía a hacer? ¿Lavar carros? Mi primer trabajo fue lavar carros. No me duró mucho. Duré una semana porque yo creí que lavar carros era coger una manguera, tirar agua y se acabó. Era en un patio abierto. No sabía tampoco ni lavarlos. Entonces el agua me volvía a caer a mí. Me dio, digamos, casi una pulmonía y me tuve que ir otra vez para la casa y no salí. Pero empecé lavando carros. Y de ahí seguí en todas las vacaciones y yendo a diferentes trabajos. Iba a la ensambladora, que era donde se armaban los carros antes, y me tocaba desde jalar pintura, limpiar los basureros, etcétera, etcétera. ¿Y algo recordás que te haya marcado más? ¿Alguna ocupación de esas? ¿O que te haya llamado la atención en ese momento? Ay, a mí, en ese tiempo, tal vez lo que más me llamó a mí la atención fue que estando en 6º grado, que ya, digamos, tenía un trabajo un poco más de que se siente uno que está haciendo trabajo, no como que lo ponen uno ahí a jalar un basurero, ¿verdad? Fue haber ganado la plata y poder haber comprado el regalo de Navidad de papi y mami con lo que yo me había ganado. ¿Verdad? Eso era lo máximo. Yo creo que al final papi le metió uno plata para poder llegar al monto, pero digamos, ese es tal vez de las cosas más importantes. Y lo otro es que de ahí, cuando nosotros estábamos ahí trabajando, almorzábamos, desayunábamos con toda la gente de la ensambladora, que no había una diferencia. Entonces, eso yo diría que nos marcó, a mí en especial, porque de vos te das cuenta... Eran uno más ahí, no eran los hijos de, sino que eras uno más ahí. Uno más, es que más. Papi tenía la orden que si nos trataban diferente, despedía al que nos trataba diferente. Entonces... Era muy bueno. Yo creía que papi a las 4 de la tarde iba a decir, que salga a las 4. No, hasta las 5:30, hasta las 5:30. Entonces papi en eso era una persona muy, muy estricta. Y eso pues, y era estricta, pero una persona, digamos, muy, yo diría que muy amable, muy de hacer chistes. Por eso a veces Javier y yo somos de hacer mucha broma. A veces la gente no las entiende, pero bueno, yo lo que le digo, el que le hago broma sepa que es que me cae bien, el que no le hago broma es que no le caigo tan bien. Pero por ahí es el asunto, yo diría que fue muy importante. En los 80s se vino una etapa muy importante que fallece su papá, ¿verdad? Por ahí. Y a usted junto con su hermano le toca tomar las riendas de la empresa. Creo que tenían, no sé, 20, 21 años por ahí. Exacto. Javier tenía 23, yo 21. Y fue puña, uno dimensiona tal vez a la edad de uno, 21 años. Y yo estaba también graduándome en odontología, pero dimensionar, ya llevar la responsabilidad de la empresa. ¿Cómo forjaron el camino que en ese momento iba a tomar Purdy, digamos, Toyota, para llegar a lo que es hoy, ¿verdad? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la verdad es que a veces nos dicen, pucha, qué gatos Amadeo y Javier lo que hicieron. Cómo sacaron la empresa en los 80, cuando su papá se murió. Y la verdad es que lo que
nosotros siempre hemos dicho, y yo creo, es que gracias a que papi tenía muy buena gente, fue que la empresa caminó. Y de ahí es donde viene gente Purdy. Nosotros hablamos mucho de gente Purdy, que es realmente que es familia, pero eso es lo que te hace la diferencia. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente fue llegar, meternos más dentro de Purdy. Ya en ese tiempo, yo trabajaba medio tiempo en Purdy, porque la otra mitad era estudiando. En ese momento Javier estaba afuera sacando una maestría y volvió. Y nosotros lo que le dijimos a la gente, a los gerentes, fue, vea, hagan como si papi anduviera de vacaciones y sigan haciendo el trabajo, porque Javier y yo tenemos que aprender de ustedes. Y poco a poco nos fuimos metiendo y fuimos aprendiendo, pero realmente el que manejó la empresa por mucho rato fue la misma gente de papi, y nosotros fuimos de ahí metiéndonos con una gran ventaja, que toda esa gente estaba abierto a enseñarnos. Claro. Porque muchas veces pasa que la gente dice, no, yo a este no le enseño porque me quita el brete o porque después no sé. Pero yo lo que diría en realidad es que fue la gente lo que nos hizo el cambio. Y en ese momento, no sé si las palabras pirañas, pero en ese momento hubo gente, o cómo estaba la empresa en ese momento, ¿estaba bien o había crisis porque cuando pasan esas inestabilidades es como cuando alguien se va, ¿verdad? Y todo el mundo quiere llegar a ver qué pellizca, qué agarra, ¿verdad? ¿Qué saca? ¿Qué saca, exactamente? Y tal vez ustedes inexpertos y todo el tema, ¿tuvieron algún tema así en ese momento? Sí, porque en toda la vida siempre aparece alguien. Pero el otro lado, me parece que yo siempre creo que hay que ver la parte positiva. Teníamos un tío que era socio de la empresa, que trabajaba dentro de la empresa, y fue el que nos dio un apoyo absoluto a nosotros. Entonces, cuando se nos acercaba cierta gente que quería, digamos, ser más vivo de la cuenta, era el que agarraba, nos decía, muchachos, que era como nos decían, usted no se preocupe, de eso me encargo yo. Y la verdad es que él fue un gran apoyo para nosotros. Ahora, acordémonos que en los años 80, no solo papi se muere, sino había una crisis mundial económica. Costa Rica nos salvó. Entonces, Purdy Motor también en ese momento estaba en una crisis económica muy grande. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Tomamos la decisión de no despedir a nadie, que era lo más fácil, despedir gente, ¿verdad? Para bajar gastos. Lo que hicimos fue congelar salarios y decir, el que se va, no importa el puesto, y sostenernos en ese momento. Eso fue, digamos, lo que hicimos. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando salimos de la crisis, o empezó el país a funcionar, vos tenías la mejor gente que tenías en el mercado. Y entonces por eso Purdy empezó a crecer y a crecer, yo diría que más rápido que la competencia. Pero sí, fueron años muy duros, de la muerte de papi, crisis del país, crisis económica, de Javier y yo, de un par de carajillos, pero con el gran apoyo de la gente Purdy. Y también, aunque mi mamá, que no se había metido nunca en Purdy, sí era la que nos alineaba, para ponerlo bonito, la que nos alineaba cuando queremos desalinearnos un poquitico. Entonces, a veces uno dice, bueno, es que la mamá en aquel tiempo era ama de casa y no se metía en el negocio. Y yo diría que mami no se metió dentro de la empresa, pero sí hizo algo más importante, que los hermanos pudiéramos seguir unidos y guiarnos para seguir las cosas como tienen que ser, aunque no se metiera dentro de la empresa. Entonces, a veces uno le da más flores al que lo hizo que a otra persona que está ahí atrás y que nadie la ve. Trabajo silencioso. El trabajo silencioso. Y mami en eso yo diría que fue fundamental. Una recha. Una recha. Bueno, ahí me comentan también que tuvieron el apoyo de Toyota, ¿verdad? Que los financió en ese momento de crisis en los 80 con crédito y, ¿verdad? Sí, y demás. Sí, bueno, esa es una parte importante que tal vez no era la pregunta que me hacías al principio, que algo de una anécdota de papi. Pero sí, cuando nosotros fuimos a Japón, nos vamos Javier y yo para Japón y a hablar con Toyota para ver qué hacíamos. No había crédito porque los bancos no nos daban crédito. No a nosotros como Purdy. Costa Rica estaba sin crédito.
Y nos fuimos para Toyota a ver qué hacíamos. Cuando llegamos, nos reciben y nos dicen que quieren una reunión a las 7 de la mañana, en vez de las 9 de la mañana, que era cuando teníamos la reunión. Nosotros dijimos, qué raro, esto está horroroso. De ahí, van a llevarnos, que firmemos, para firmar un documento, dijeron. Bueno, vamos a firmar un documento y nos van a decir, endosen la representación, muchas gracias por conocerlos, y devuélvase para su casa. Recordemos que Javier de 24 y yo 22, sin mucha experiencia en el negocio. Y la sorpresa de nosotros fue que cuando llegamos, ya nos abren un libro y nos dicen, nos van a prestar plata. Primera vez que Toyota le prestaba plata a Purdy y nosotros. Y digo, en mi alma, ¿y eso cómo? Javier y yo éramos vicepresidentes en ese momento y mi mamá era presidenta. Y dijimos, vea, nosotros podemos firmarle, Javier y yo, pero no tenemos nada a nombre de nosotros. No tenemos una acción, nosotros no tenemos una casa, no tenemos carro, no sé. No tenemos. Y mami, que es la presidenta, de una vez le decimos que no quisiéramos que no queremos que firme, porque si esto se lo lleva a Candanga, por lo menos queda con algo para poder vivir un ratito. Claro. ¿Va? Claro, como papi se había muerto a los 51, mami tenía 48, de ahí uno en la mente ya juraba que mami duraba 4 años más. Esa es la realidad. Sí. Hoy mami tiene 92 años y está, como decimos nosotros, como un Toyota, súper bien. ¿Verdad? Y nos dicen, no, nosotros conocemos y hemos tenido relación con su papá por muchísimos años, y nosotros creemos que si el papá es de tal manera, los hijos tienen que ser igual. Entonces nos dieron un crédito con la firma solo de Javier y mía. Qué bueno. Y nosotros decíamos, tienen que confiar en nosotros, porque perfectamente podemos haber cogido la plata. Yo no sé si ahora es la moda, pero la moda era irse a Brasil, ¿verdad? Porque no hay extradición. Me quedo con la plata en Brasil. Sí, claro. y parte sin novedad. Entonces, ese fue un momento muy importante, y también otra lección muy grande, que es que lo único que le puede dejar uno a la familia, a los hijos, es lo que uno hace en esta vida. Usted va por el camino malo, no solo es usted, sino usted está arrastrando al resto de la gente. Y también qué bonito es ustedes se regresan con el respaldo, ¿verdad? O sea, sentir la confianza en ustedes, la responsabilidad primero y el respaldo, ¿verdad? Total. No, eso era como que te hubieran puesto, como digo yo, envejecimos como 20 años en la cabeza. No en edad, porque en edad seguimos teniendo 15 todavía. Pero sí es un cambio radical, donde te dicen, yo confío en usted. Ustedes van para allá y ustedes van para acá. Entonces, Toyota sí es una gran compañía. Toyota todavía es una empresa que se maneja muy familiar. Aunque sea de las empresas más grandes del mundo, siempre la parte de familia se maneja demasiado grande. ¿Y usted siente que ahí, o la pregunta sería, qué hace especial a Toyota o a Purdy Motor? Porque no sé si usted tiene noción de bueno, claramente lo tiene, esa sensación de decir, tengo en mi poder a uno de los carros más vendidos a nivel mundial. Me hablan mucho, y yo he visto mucho en podcast, de que a nivel mundial la gente quiere imitar mucho todo lo que es el sistema de producción, el sistema operativo de Toyota. Entonces andan buscando detrás de esos CEOs a nivel, ¿verdad?, en Bélgica y en otros lados. Entonces, ¿qué tiene de especial Toyota? Yo lo que diría que tiene Toyota de especial, de diferente, es que tiene esa parte de relación con su gente, con sus distribuidores, donde lo maneja uno con parte de la familia. Yo voy a Japón, y ahora que no vamos tanto a Japón, porque ahora la relación es con Argentina, con japoneses, de usted sentirse en la casa, y son muy respetuosos de los valores familiares. Entonces vos lo notas ahí, el sentimiento. Entonces es una amistad con un japonés, es una amistad de verdad. No podría decir con otro japonés, porque no conozco otra relación, pero con Toyota es lo que yo diría, es la relación. Y lo otro es que nosotros somos el tercer distribuidor en el mundo fuera de Japón. Entonces yo creo que eso también nos pone en un lugar especial, un lugar especial para Toyota. Claro. Don Amadeo, ¿qué pasó en México? Intentan expandirse a México y no funcionó, ¿cierto? Vamos a ver, México
nos fue bien. Okay. En 2 lados. Okay. Nos fue bien, nos aceptaron muy bien los mexicanos. Uno al principio decía, en México los mexicanos no quieren a los extranjeros. Muy nacionalistas. Muy nacionalistas, y la verdad es que nos aceptaron súper bien. ¿Qué fue el tema? Uno fue, nosotros fuimos a México realmente porque queríamos ir a Estados Unidos primero, pero fue imposible. Cuando tuvimos una oportunidad en México, porque Toyota tenía 50 años de no estar en México por algún problema que tuvieron con México. Y en esa época se decidieron entrar a México. Entonces tuvimos un hueco de oportunidad ahí para poder entrar a México. Y ahí fue donde entramos a México. Esa fue la razón real. Pero la razón real era entrar a México. Un puente ahí. Para que nos abra el puente para Estados Unidos. Y fue así. La experiencia fue muy buena. Lo que pasa es que en México tiene una forma diferente de trabajar. Hay mucho, no sé si poner la palabra, pero bueno, mucho todo por debajo. Okay. Mucho choricito, mucho. Y nosotros no pagamos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Allá hay unas compañías que se llaman facilitadoras. Usted le paga a la compañía facilitadora, eso usted lo deduce del impuesto. Y esa facilitadora es la que va, digamos, a sacar los permisos, a pagar que ese es como un chorizo escondido. Bueno, nosotros cuando abrimos la primera sucursal, nos pidieron una plata para poder abrir la llave, digamos, de acueductos. Es decir, simplemente la llave para abrir y nosotros dijimos, nosotros no pagamos. Es que si no pagan, no se le abre la llave. Y estábamos inaugurando. Entonces, tenemos que llevar ¿cómo se llama? Camiones con agua para cargar los tanques. Claro. Por un año. Hasta que un año van a cargar agua, el agua se rebalsa. ¿Y qué pasó? Abrieron la llave. Pero entonces vos no puedes vivir en un mundo donde no sabes esa parte. Y nosotros sí creemos que cuando vos te pasas esa rayita, de cualquier cosa en la vida, devolverse es muy difícil. Claro. Es como decir, me voy a tomar solo un trago. Mentiras. Se toma 5, se toma 10. Ya no puede ni hablar. Ya uno no puede hablar. Con el confite en la boca. Exactamente. pero sí, eso, la verdad es que fue una muy buena experiencia. Después tuvimos la oportunidad de entrar a Estados Unidos y ahí fue donde decidimos vender México para ir a Estados Unidos. Okay. ¿Y están actualmente en Estados Unidos? No, en este momento, hace 1 año y medio, 2 años, Javier tuvo un problema del corazón. Okay. Y le dijeron que no puede llevar estrés. Él está muy bien, está perfecto, pero no puede llevar estrés. Y se sentó conmigo, ¿qué más? En esas 2 sillas que están ahí, y me dice, mira, Amadeo, yo no quiero dejar enredos. Mejor dividamos. Dile, usted está loco, ¿verdad? Digo, bueno, pero déjame pensarlo. Bueno, al final nos sentamos y nosotros siempre dijimos que la familia está primero. Y ahí fue donde dijimos, bueno, que esto es un tema de salud. Entonces hicimos una división. Yo me quedé con Costa Rica, con el grupo Purdy, y Javier se quedó con Estados Unidos. Okay. Claro, la gente se pregunta, bueno, pero si tenía que llevar menos estrés, ¿por qué está en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos vos sos dealer, no sos distribuidor. Okay. Entonces, el dealer, la publicidad, te la hace el 95%, te la hace el distribuidor, que es Toyota. Okay. La importación de carros, te la hace Toyota. El pleito de los impuestos, te lo hace Toyota. Vos lo que tenés es que manejar el negocio muy bien, pero es para ponerlo sin hacer publicidad para nadie, es como un McDonald's. Okay. Usted le da un McDonald's, usted le dicen, la tortilla es esta, el pan es este, el precio es esto, este es el proceso. Entonces, esa fue la división. Y lo otro, que hay una realidad, porque todo el mundo dice, bueno, qué arrecho, llegaron a México, llegaron a Estados Unidos. Pero en eso yo siempre lo he dicho y lo he reconocido, eso es gracias a Javier. Javier es de esos mandados que no le tienen miedo a nada, y se metió, fue el que logró, el que habló, el que convenció, ¿verdad? Y yo le digo, sin Javier
nosotros nunca hubiéramos estado en Estados Unidos, definitivamente. ¿Qué le enseñó Purdy para la vida y la vida para Purdy? Pues pucha, ¿qué me enseñó Purdy? Tal vez lo que te podría decir es que a veces uno cree que uno trabaja para la empresa, que es de uno. Uh-huh. Y creo que es al revés. Uno está trabajando para la gente que tiene alrededor de uno, y eso es lo que digamos, creo que se mueve. Entonces, Purdy a mí me ha enseñado esa parte, que la gente es lo más importante, uh-huh. Que hay que acompañar a todo el mundo, que lo acompañen a uno, y lo más importante yo diría es que no hay que creérsela. Tal vez lo que más me ha enseñado. Uh-huh. Vos tenés que tener y reconocer cuáles son tus debilidades y llenarte de gente que tenga esas otras cualidades. Okay. Y que se trabaja en equipo o no se llega a ningún lado. Y eso de las estrellas en el mundo no existen. Entonces tal vez eso es una mezcla entre Purdy y herencia de papi y mami. Okay. ¿Hay algo en su manera de ser, don Amadeo, que usted sentía que tal vez en algún momento en estos años le pudo estar perjudicando a Purdy, que usted tuvo que trabajar personalmente? Soy muy detallista, soy de meterme mucho en el detalle. Uh-huh. Y a veces cuando uno se mete mucho en el detalle empieza a hacer uh-huh. meterse donde no tiene que meterse, o te pueden ver como la persona que solo ve lo medio negro, uh-huh. ¿verdad? Que yo me meto no es para ver lo negro, sino para ver cosas que hay que mejorar. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tuve que hacer? Ser más calmado, no hablar a veces tanto. Y lo otro que también me hizo cambiar fue que yo dudaba mucho las decisiones, demasiado. Y eso hace que entonces todo se empiece a parar. Okay. Y eso es un cambio que tuve que hacer, y decir, bueno, ya no puedo tomar la decisión en 15 días, tengo que tomarla en un día, en 2 días. Y si uno cree que es mala, tómela de una vez, ¿verdad? Porque la peor decisión que se puede hacer es no hacer ninguna. Claro. ¿Verdad? Pero sí es un cambio, digamos, grande, que yo tuve que trabajar para decir... Ok. Su mayor éxito dentro y fuera de los negocios. Mi mayor éxito. Uh-huh. Mis hijos, la familia. Uh-huh. Ese es el mayor éxito. Para mí ese es el mayor. Y dentro de la empresa, yo diría que mi mayor éxito, y ojalá que no suene feo, uh-huh. pero es la relación que tengo yo con la gente dentro de Purdy. Claro. Ese es, digamos, que tal vez mi mayor éxito. Ya hemos hablado de ciertas luchas en los 80s, en los 90s. Ahora, ¿cuáles son los desafíos actuales? Bueno, yo creo que el desafío ahorita que estamos viviendo más en la empresa es que hemos tenido el país 3 años de muy buenos, uh-huh. ¿verdad? Y ya la empresa, cuando papi fallece, éramos 125 personas. Okay. Hoy somos aproximadamente 2,000 personas. El reto es cómo hacer y poder mantener bien a toda la gente que trabaja con uno y que siga creciendo, y que no tengamos que llegar a un momento en que tengamos que tomar decisiones que duelan con la gente. Okay. Ese es tal vez el reto más grande. ¿Por qué es eso? Porque creo que a veces cuando estamos en las épocas buenas se nos olvida estar pensando que pueden venir épocas no tan buenas. Claro. No es que sean malas, pero no tan buenas. Uh-huh. Y esa es tal vez una de las preocupaciones mías más, es cómo poder hacer que siempre la gente que esté con uno crezca y siga con uno. Ustedes, don Amadeo, ¿invirtieron para crecer o el mismo crecimiento los llevó a invertir? Usted sabe que yo diría que nunca lo pensamos. No. Nosotros la verdad es que trabajamos y pensamos en el desarrollo de Purdy,
Y nosotros nunca estuvimos pensando, saquémosle plata, saquémosle dividendos a la empresa. Siempre era invertir, reinvertir. Acuérdense que a nosotros nos tocó la época, arrancar una época muy mala. Hasta el año 88 se pudo empezar otra vez a importar vehículos, que ahí empezaste a ver la luz. Entonces fue creciendo por un tema que nosotros queríamos. Nuestro interés era crecer y no era otro, no estábamos pensando en otra cosa. La verdad es que salió natural. Si tuvieras si hay un joven que está iniciando una empresa que está intentando ahí crecer o formar algo, ¿cuál consejo le daría? Bueno, yo primero diría que hoy es mucho más difícil que antes, porque hay mucho más competencia, las partes sociales se abren mucho más y abren negocios todos los días y todos los días cierran. Pero yo el consejo que diría es, si tiene la pasión y creen en lo que está haciendo, tiene que ponerle todo. Pero si no está muy convencido, o aunque sea la oportunidad que diga, hombre, voy a poner un negocio de X, pero eso no es lo que a mí mejor cambia y váyase para otro. Yo creo que si uno está haciendo lo que a uno le gusta, va a salir de alguna forma y usted le va a encontrar el campo. Pero si no está convencido al 100, búsquese otra que sea lo que a usted le guste y que sea su pasión. Como hablábamos ahora, los tiempos han cambiado mucho y la juventud ahora también se mueve de una manera diferente. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ahora los esfuerzos son diferentes. La constancia, resiliencia y demás es diferente. Ahora la gente quiere logros significativos con menos esfuerzo. No hay tanta estabilidad. Si usted tuviera la potestad a nivel de educación para hacer algo disruptivo o cambiar algo, innovar en algo, piensa en algo. Vamos a ver, yo creo que la educación es todo. Yo creo que es un tema que tenemos que trabajar todos los que podamos, invertir, porque la educación en Costa Rica creo que anda bastante mal, pero no la forma tradicional. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma en que hoy, por medio del internet, con una pequeña computadora, un pequeño iPad, usted puede aprender mucho. Lo que hay que hacer es dirigir a la gente para que haga lo que le gusta, estudie lo que le gusta virtualmente, pero que no piensen que lo que tienen que hacer son carreras universitarias tradicionales. Yo creo que hay muchas oportunidades en trabajo, en estudiar cosas que totalmente están diferentes. Y yo creo que hoy hay una gran oportunidad de hacer un gran cambio en el mundo, pero aquí, con cosas más fáciles de hacer, pero que se necesita un gran cambio porque la gente sigue creyendo que la educación tradicional es la que tiene que seguir siendo, ir a las aulas, llevar matemáticas, artes industriales, etc. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer un gran cambio y nosotros como familia apostamos mucho en hacer un cambio en la parte de educación del país. Okay. Una de las partes que los unió a ustedes mucho como hermanos fue el tema del automovilismo, ¿verdad? Compitieron muchos años juntos. Muchísimo. ¿Siempre fue esa buena convivencia o como hermanos siempre había alguna que otra diferencia o más bien los ayudó a mejorar la comunicación en ese momento? Yo diría que fue lo que nos ayudó muchísimo a la comunicación, la verdad. Fijo, nosotros lo que sí hicimos desde que empezamos a correr carros fue no compartir carro. ¿Y empezaron porque les gustó, perdón, no, o por qué empezaron a competir? Porque siempre quisimos correr carros y papi nunca nos dejó. Okay. Entonces, cuando papi se murió y apenas se pudo, por ahí del año 82, 83, lo primero que hicimos fue comprar un carro de carreras. Okay. Antes que un carro para la calle. Y esa fue la realidad. Era nuestra pasión, lo que queríamos hacer. Entonces decidimos meternos a correr y yo creo que eso nos hizo compartir un montón de cosas que no eran solo dentro de la oficina, sino afuera. Y hasta el día de hoy seguimos compartiendo muchísimo. ¿Cuál es el único problema que tuvimos corriendo carros? Que en algún momento estaban las famosas 3 horas de Costa Rica. Ajá. Entonces vos compartías el carro. Entonces, un momento que yo empecé a compartir el carro con Javier. Javier es una persona que corre súper agresiva,
como digo yo, va a matar. Y él dice, y si el carro no aguanta, es problema del que hizo el carro, no es mi problema. Yo soy más cuidadoso. Entonces, claro, cuando corríamos, Javier se bajaba del carro a la 1:30, me montaba yo, y la manivela aquí de medio lado, y frenaba, y el carro iba para la derecha, y yo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, decidimos arrancar diferente. Arranco yo, le entrego el carro perfecto a Javier, y Javier termina la carrera. Pero la comunicación, la relación en las carreras era donde, digamos, socialmente, era donde Javier y yo nos veíamos. Y nos llevamos súper bien, la verdad. Muy, muy bien. Y a nivel de empresa, porque en ese tiempo no había redes sociales y todo ese tema, ¿verdad? Ayudaba, era como algo social, el marketing de, ok, colocamos carros, competimos. O sea, entiendo la parte, digamos, de social de que a usted le gustaba, pero ¿ayudaba a la empresa el tema de correr vehículos? Bueno, esas eran preguntas que mucha gente se hacía. Bueno, esto de verdad, ¿habría que hacerlo porque le sirve a la empresa o no? Fue tanto que en un momento nosotros pusimos una junta directiva real dentro de Purdy, nos preguntaron, ¿y ese gasto en carreras de carros qué? ¿Es porque les gusta o es porque sirve? Tuvimos que hacer un estudio, ¿verdad? Realmente, y al final la conclusión es que sí funciona. Sí funcionaba porque te identifican como una compañía que siempre está tratando de hacer las cosas mejores, aunque no siempre ganáramos. Nuestro equipo de carreras era nuestro, no era de afuera. Entonces yo diría que sí, y seguimos creyendo que la parte de carreras sigue estando no solo en la sangre, sino sigue siendo un tema. Si uno lo ve en el mundo, uno ve compañías que están quebradas y se meten a correr, invierten. ¿Y qué es? Que es la forma más fácil de demostrar tus modelos. Sí, la marca. La marca. Y ha sido, ¿verdad? Hoy hay marcas que uno dice, mira, usted se mete y dice, esta marca está a punto de quebrar, y esa la ve patrocinando Fórmula 1, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Y en eso ve la empresa que empieza a subir. Entonces, aparte de pasión, sí creo yo que el automovilismo sí llega. Y la forma en cómo usted manejaba, ¿cómo la conecta a la forma en cómo usted lidera? Ese orden, esa estructura, ¿cómo conectas esa forma de manejar, digamos, el carro a cómo lideras actualmente Grupo Purdy? Bueno, yo soy totalmente desordenado. No soy ordenado. Más bien, yo necesito a alguien a la par mía que sea muy estructurado. Ok. ¿Verdad? Pero sí se pega, ¿verdad? Si usted le pregunta a la gente que ha estado metido en carreras de carros, le van a decir, Javier era el volado y Amadeo era el que todo lo medía, lo calculaba, no tomaba el riesgo, etcétera, tal. Y como ejemplo se lo doy, en una carrera que estamos en Panamá, los dos con un carro igual. Javier era más rápido que yo. Y yo, puche, no le llego. Bueno, arranca la carrera y lo veo yo a Javier, que la línea de curva era un aeropuerto viejo. Pasaba por un huequito y ¡pam! Por el huequito, y yo lo esquivaba. Pero esto significa que hay una diferencia, tío. Claro. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Se fue el carro por el huequito. Se estalló el carro, tuvo que parar, yo no paré, digamos, en esa carrera yo le gané. Pero esa, digamos, es la diferencia. Javier lo que decía es, el carro está para aguantar, y si yo tengo que pasar por ahí, paso por ahí. Yo era más, voy a medir cuál es la consecuencia, y así. Entonces, por eso yo creo que también hacemos un buen equipo, Javier y yo, en el tema de trabajo. Y siendo hermanos y todo, y realmente, aunque uno era presidente y el otro era vicepresidente, nosotros nos respetamos 100%, que no era un tema de posición, era un tema de que ahí estamos y tenemos que trabajar en beneficio de, aunque unos quieren más por la izquierda, otros más por la derecha, pero al final todos queremos llegar al mismo lugar. ¿Algún carro que recordes con cariño cuando competiste? El Yaris, no, el Starlet, okay. Perdón, que fue el primer carro que tuvimos, que se llamaba el Starlet. Mi papá tuvo un Starlet igual. ¿De qué año? Mira, era 88, creo.
Entonces recuerdo que lo amaba sobre todas las cosas. Teníamos unas primas un poco pasaditas de peso, entonces en algunas cuestas teníamos que bajarnos algunos, digamos. Ojalá que no te estén oyendo las primas. Yo espero que no, pero sí, ahora que dices Starlet, recuerdo eso porque recuerdo eso que en una cuesta muy empinada ahí que llegábamos a una finca, unos amigos de mi papá, como dos, nos teníamos que bajar del carro porque y no subía. Sí, porque el carro era 1200 centímetros cúbicos. Exactamente. Era uno igualito que esos. Y ese fue el primer carro que corrimos. Y después otro que se llamaba Alteza, que fue un carro que traímos de Inglaterra desarmado. Y aquí lo terminamos de armar y para mí ha sido, digamos, el mejor carro que yo he tenido en temas de carreras. Don Amadeo, me comentan que por ahí el 98 se profesionaliza un poco, 95-98, la junta directiva. O sea, ¿qué cambios hubo ahí? Si no sé si entró un CEO o cómo fue ese proceso. Bueno, ahí nosotros, en esa época, nosotros empezamos a ver que había compañías, competencia nuestra, que empezaron a tener ciertos problemas. Y nosotros empezamos a decir, bueno, ¿y por qué? Son unas compañías buenas, grandes. Bueno, nuestra forma de verlo fue que toda la familia estaba metida. Okay. En cualquier puesto había alguien de la familia. Y nosotros dijimos, pues pucha, eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo hacemos para que esto no nos pase y después sea un problema? ¿Por qué? Porque primero estaba la familia y después el negocio. Y cuando vos metés, y eso lo sigo creyendo, que cuando vos metés a toda la familia dentro de la empresa, todos se creen jefes. Claro. Y aunque no se crean, la otra gente dice, hey, me le voy a poner a tal persona que es el hijo, el pariente, el yerno, como dicen, ni jota, que haga lo que le dé la gana, yo no me le meto al tren. O me llamó la atención a mí, ¿por qué? ¿Sobre qué? Porque lo toman personal también. Exacto. Entonces, ahí fue donde decidimos montar una junta directiva para que nos ayudara. En aquel tiempo, las juntas directivas, yo siempre digo en forma de broma, era el papá, la mamá, la abuelita y el perrito. Okay. Y no servían para nada las juntas directivas. Ajá. Nosotros trajimos gente de afuera y que no dependiera de nada de nosotros. Es decir, nosotros no podemos meter en la junta directiva al dueño de las baterías que nos vendía baterías. ¿Por qué? Porque termina haciendo lo mismo. Okay. No te iba a decir la verdad, porque decirte, hey, si yo le digo que algo no me parece, se enoja conmigo, no me quita solo la junta directiva, sino me deja de comprar baterías. Claro. Entonces montamos la junta directiva y creo que ese fue un gran cambio y fue, digamos, de las mejores decisiones que pudimos haber hecho nosotros. Cuando nosotros montamos la junta directiva, lo primero que dijo la junta directiva fue, ustedes no pueden tener una gerencia general dividida. ¿Por qué? Porque Javier veía una parte de la empresa y yo otra. Javier veía la parte, digamos, todo lo que era la parte financiera, postventa, y yo veía toda la parte que era venta de vehículos y la parte comercial de la venta de vehículos. Entonces, tenemos una línea muy clara. Esto es lo mío, esto es lo suyo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si yo llegaba y decía, yo quiero mandar a pedir 100 carros rojos, yo me sentaba con Javier y Javier me decía, mira, sí, no me parece, ¿qué tal? Deberían ser 120 y mitad verde y mitad amarillos. Y no me convencía, eran 100 rojos. Y Javier del lado de él, básicamente todo igual. Que eso no era lo mejor para la empresa, y lo cual estamos de acuerdo. Entonces ahí la junta directiva decidió que había que buscar un gerente general antes que un CEO, porque en aquel tiempo éramos más pequeños. Y se decidió buscar un gerente general y que Javier y yo en ese momento decidimos que ninguno de los dos fuéramos. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos era gerente general, ese gerente general se le reporta a la junta directiva. El jefe del gerente general es la junta directiva. Entonces, alguno de los dos iba a terminar siendo jefe del otro. Okay. Y también dijimos, mejor esto no funciona. Y montamos la junta directiva y conseguimos al primer CEO, que fue Jesús Castro, que fue una bendición para nosotros, porque si no hubiera funcionado, posiblemente nunca hubiéramos buscado un CEO, un gerente general de nosotros. Entonces, se puso este gerente general y fue un cambio enorme, enorme. Yo a veces
Yo le digo a la gente que trabaja con nosotros, le digo, mire, cojan medio día a la semana, a los 15 días, para pensar. Porque como uno se mete en la parte operativa del día al día, claro. Javier y yo, ¿qué es lo que hacíamos? Que todos los días solucionábamos algún problema. Había algo muy operativo. Cuando entra el gerente general, tenemos tiempo para pensar. Claro. Y ahí es donde empiezan a aparecer los negocios, empezamos a pensar en los dealers en Estados Unidos, porque tenés tiempo para pensar. Y a veces la gente, yo creo que no son negocios, en la vida personal, nadie se para decir, hoy me voy a quedar aquí viendo para el cielo, voy a pensar qué quiero en mi vida, por dónde voy, qué quiero cambiar. No hay tiempo. Entonces, cuando te das cuenta, ya el domingo en la noche lo que quieres es dormir. Y ya estás pensando en lo que viene en la semana siguiente. Y operativo. Voy a seguir haciendo lo mismo, etc. Entonces, ese fue un cambio grande que nosotros hicimos en la compañía y la verdad es que funcionó perfecto. Perfecto. De ahí, muy rápidamente ahí, tomamos la decisión de poner uniforme. Antes no teníamos uniforme. Antes, en el tiempo de papi, la gente venía con saco, después era con corbata, después sin corbata, manga larga, y de ahí cambiamos a uniforme. Y realmente el uniforme era un solo mensaje. 2. 1, que el que veía el uniforme decía, esa es la Toyota. Y si tiene algún problema o algo quiere preguntar, usted uniformado de Toyota sabe que tiene que preguntarle. Y lo otro, nosotros queríamos dar a entender a la gente que trabaja con nosotros que todos somos iguales. Entonces, desde el que empezaba desde abajo hasta el que estaba con la posición más alta, usaba el mismo uniforme. Y eso era un tema de decir, aquí todos tenemos que trabajar y todos tenemos que ser exactamente iguales. Por el mismo lado. Don Amadeo, ¿cómo ha sido también coliderar con su hijo, Amadeo hijo, y también competir, ¿verdad? Con Amadeo hijo. ¿Cómo ha sido esa etapa? Bueno, la verdad es que cuando Javier llega y me dice, hagamos esta división, lo primero que yo agarro y digo yo, bueno, primero no me parece, pero después analizando, digo, bueno, entremos en el asunto a ver qué. Pero primero le hablo a Amadeo y le digo a Amadeo, pasó esto, dígame usted qué piensa, ¿verdad? Porque si usted puede que no le guste el negocio, que no se quiere involucrar, no resulta que hago yo esto y termino yo con un infarto y Javier perfecto. Okay. Digo, no, si vamos a hacer esto, usted tiene que saber, tengo que saber si usted se va a meter o no. Y la verdad es que Amadeo siempre estuvo apuntado, siempre él le gustó la empresa. Y al principio, para serle sincero, tenía mis cosas, porque Amadeo, que vos lo conoces, es de echar para adelante, no se le olvida nada, a mí todo se me olvida, ¿verdad? Y dije yo, pucha, ahorita voy a empezar aquí a mangonear, a decirme que papi, mueva así, que y realmente estoy súper contento, ¿verdad? Creo que hemos hecho un muy buen equipo. Dentro del mismo grupo, la gente lo ha sentido así, ¿verdad? Que no hay un tema donde estamos en disputa, porque a veces la gente joven quiere ir más rápido que los que no somos tan jóvenes, para ponerlo bonito, pero ha sido, o sea, lo mejor que yo te podría decir de la separación fue, lo malo fue haberme separado de Javier, claro. Que a un principio yo decía, es como un divorcio que uno no quiere, claro. Pero al final yo me cambié porque nadie se divorcia que no quiera. Esto es como enviudar. Eso es más parecido. Enviudar no hay nada que hacer. Exacto. Y esa fue la parte más dura, pero lo que yo estoy disfrutando ahorita con Amadeo en la parte del negocio, en la relación, es excelente. Para mí estoy muy, muy contento y la verdad es que muy orgulloso de Amadeo, porque la verdad es que ha tomado las cosas en serio y esa parte que yo soy desordenado, porque tengo que reconocerlo, él tiene esa parte que es súper ordenado. ¿Y compitieron juntos en carros? Nunca competimos uno contra otro. Okay. Pero sí estuvimos compitiendo en el mismo carro. A Amadeo primero le tocó correr con Javier, compartir carro con Javier en el Supra. Después ya Amadeo compartió conmigo y ahora ya él no comparte conmigo. Él corre solo.
Usted tuvo un tema de retina, ¿cierto? Tuve un desprendimiento de retina. ¿Y le ha afectado para competir? Vamos a ver. El doctor dice que puedo hacer vida normal. Ok. Pero Amadeo y mi esposa me dicen que no debería correr. Es otro diagnóstico. Que me se me va a desprender la retina otra vez, que tal y tal. Entonces, voy de vez en cuando, pero ya no con un carro de carreras de esos que son tan duros. Tal vez a mí lo que más me molesta es cuando el carro te tira los gases. Ok. Pero no creo que me moleste con la vista, ¿verdad? Pero bueno, y lo otro, no tengo 15 años, tengo 67 casi, ¿verdad? Entonces, sigo metido, me encanta, pero la parte de ir a apoyar a Amadeo, estar metido en las carreras, es como estar corriendo. Entonces, me hace falta, pero siempre que esté involucrado es algo que... Y usted, Amadeo, ¿tuvo la misma filosofía que su papá hizo con ustedes de ir metiéndolos desde jóvenes a Grupo Purdy, o fue diferente con sus hijos? Muy, muy parecido, muy parecido. También un toque más al hombre que a la mujer. Yo tengo, tengo 2 hijos, que son gemelos, hombre y mujer. Amadeo sí estuvo mucho más metido, igualito de estricto, igual tenía que trabajar cuando estudiaba, igual, que él tiene que conocer la empresa. ¿Qué más? Como anécdota, Amadeo fue el que arrancó Lexus en Costa Rica. Ah, qué bueno. Amadeo fue el que arrancó con Lexus en Costa Rica. Ese fue su primer trabajo, digamos, de tiempo completo. Formal. Dentro de Purdy. Después él, como los 3 años, 4 años, decidió hacer otras cosas. Y ahora está aquí de vuelta, pero él arrancó con Lexus. Qué bueno. Hace, no sé si son 4 o 5 años, entra Toyota Tsusho e invierte en Grupo Purdy, ¿cierto? Exacto. ¿Qué desafíos ha traído eso y cómo ha sido ese proceso? Bueno, nosotros, como arrancó Toyota Tsusho para entrar, nosotros dijimos, Javier y yo, en ese momento, queremos un socio, pero un socio no que aporte plata, sino que sea estratégico. Okay. Y Toyota Tsusho es la trading de Toyota, ¿verdad? Y tiene un montón de empresas, un montón de contactos alrededor del mundo que nosotros veíamos que nos iba a hacer mucho, como en la parte de movilidad y otros tipos de negocios que aparecieran. Entonces, nosotros le hablábamos a Toyota Tsusho, ya se habían acercado un poco con nosotros y estuvieron de acuerdo en comprar un porcentaje de la empresa. Nosotros siempre le dijimos, esta es la razón por lo que lo queremos, ¿verdad? No es para que inviertan plata, es para que aporten de otra manera. Y lo otro, que esta compañía siempre va a seguir siendo familiar. Si ustedes pretenden entrar de socios y empezar a decir que esta compañía no es familiar, no somos nosotros. Familiar, manejada muy profesionalmente, ¿verdad? Y vuelvo, como te decía al principio, no es que es familiar y que todo el mundo aquí trabaja y el que no se lo ganó no tiene, el que tiene que ganarse la posición para estar. Y ahí fue donde entró Toyota Tsusho. ¿Qué son los grandes cambios? No muchos, ¿verdad? Porque la gente a veces dice, pucha, es un cambio grandísimo tener un socio de afuera muy estructurado y tal. Pero como nosotros ya habíamos pasado a junta directiva y sí lo manejamos bastante estructurado, no ha sido un gran cambio. Okay. Tal vez un poco más de reportes a ellos y todo, pero no gran cosa. Tienen un japonés aquí en Costa Rica que vive aquí, que es el que lo representa y va a las juntas directivas. Okay. Pero no se mete en la parte operativa de ninguna manera. Ok. Bueno, a nivel personal, o no sé si Grupo Purdy también buscan diversificar. He escuchado de todo lo que es Caricaco, El Trueno, creo, buscar todo ese tipo de startups como Unicornio, en tech y todo eso, tecnología y demás, ¿verdad? ¿Cómo van por ahí? Bueno, digamos Purdy, para hablar primero del Grupo Purdy, nosotros tomamos la decisión hace tiempo como socios que un porcentaje de las utilidades de la empresa van dirigidas a algún tipo de ayuda. Okay. Y esa decidimos es educación. Okay. Y esa estamos totalmente en educación. Y como Purdy lo que hacemos es inversión en todo lo que tenga que ver con movilidad. Okay. Lo que a usted se le ocurre movilidad.
ahí estaremos. No es venta de carros, es movilidad. Lo que usted necesite mover, lo que necesite transportar, etcétera, ahí estamos. Esa es en la parte, digamos, de Grupo Purdy, como esta parte. La otra parte que es, el trueno realmente es una sociedad que es dueña de las cosas, pero el trueno en sí no es un negocio. En la parte de Caricaco, que ahí es donde Amadeo está metido 100%, con todo el apoyo a nuevos emprendimientos y todo, no lo vemos, y no lo ve Amadeo, porque Amadeo es el que lo maneja un 100%, no se ve como un tema de vamos a invertir para ver cuál negocio hacemos, sino es cómo invertimos para darle las herramientas para que la gente pueda lograr lo que ellos quieren. Porque a veces cuando vos estás en inversiones, decís, ok, yo voy a invertir en esto porque quiero hacer plata en esto. Claro. ¿Verdad? Y esta no es la razón principal. La digamos, de Caricaco es apoyar y desarrollar a la gente. El trueno sí puede ser inversiones porque creen algún proyecto, etcétera, etcétera. Pero son dos líneas separadas. Y el trueno, digamos, su negocio principal, digamos, 100%, digamos, al 99% es Grupo Purdy. No tiene otro negocio, no está pensando en meterse en otras cosas. Hablábamos de la parte social, que es en educación. ¿Cómo se invierte a nivel de educación? ¿Cómo Grupo Purdy invierte o ayuda? Bueno, nosotros, Purdy Motors directamente no. Lo hacemos por medio de la fundación. Eso es donde Amadeo está súper metido. Pero internamente también tenemos el fondo de educación para la gente de Purdy, para que terminen de estudiar, para sus hijos. Ahora estamos con plan de becas y apoyándonos mucho en las cosas que nosotros creemos y sentimos que es lo que ocupa la gente para poder tener y desarrollarse, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, mira, es que yo quiero estudiar, yo voy a ponerle un caso, medicina. Y es de muy bajo recurso. O sea, medicina usted ocupa 10 años. Entonces, ahí no es donde estamos, ¿verdad? Porque se le hace tan largo que al final alguien le va a decir, no, usted deje de estudiar, papito. Usted vaya a trabajar, que es lo que yo ocupo, que usted traiga, tal y tal. Entonces, tratamos de enfocar mucho la parte en la educación de universitaria, también técnica, pero también la educación financiera. Nosotros nos metemos mucho en la parte de la educación financiera, que ahí hay grandes huecos, ¿verdad? Y uno cree que a veces dentro de la empresa todo el mundo está bien, pero hay gente que gana muy bien y tiene un gran problema financiero, ¿verdad? Entonces nosotros apoyamos mucho esa parte, la parte financiera. Sí, hay gente que no está o no estamos, ¿verdad?, ordenados financieramente hablando y no está, a veces decían que no es tanto lo que usted gana, sino lo que usted logra ahorrar y ordenarse, ¿verdad? Total, ese es un tema que nosotros hemos visto aquí y afuera, que es cómo hacer y cómo educarnos a todos a decir, hay que ahorrar, si usted gana, tiene que saber que tiene que invertir, que vienen épocas buenas, épocas malas. Y un ejemplo muy claro, y eso le pasa a todos los que están en ventas. Los que están en ventas en épocas buenas ganan muy bien, pero nunca piensan que pueden haber épocas más flacas. Y no raro, o no ser. Entonces yo creo que hay eso es muy importante. Y el otro, que el que se queda solo haciendo lo básico, lo que está haciendo, y no estudia, ya no va a crecer en ningún lado, ni dentro de la empresa, ni dentro de su familia, ni nada. Entonces sí tenemos que promover mucho que la gente siga digamos, estudiando, desarrollándose. Nosotros dentro de Purdys se lo decimos a la gente que entra nueva a la empresa. Nosotros lo que queremos es que se pensionen aquí, pero no queremos que se pensionen en la posición que entraron. De una vez se los hacemos claros. Vayan, busquen los canales, estudien, desarrollense para que ustedes puedan salir de Purdy Motors, del grupo, en una posición que puedan seguir escalando. Claro. Pero eso es importantísimo. Don Amadeo, ¿y los desafíos en movilidad en Costa Rica en esos años? Las presas, transporte. Pero las presas,
uno puede hablar de que es un tema de automóviles. O sea, hoy, ¿por qué todos andamos en automóvil? Porque el transporte público es malísimo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esas dos áreas. Creo que ese es el gran reto que hay, que el transporte público mejore, y eso hará que todo lo que es el tema de tráfico mejore. De las horas que pasa la gente en un carro, en un bus, en un tren, son eternas. Claro. Y si vas en el bus y duras una hora, tienes el problema que tampoco puedes ir haciendo nada porque vas en el bus. Vas aquí estripado, ¿verdad? Vas apretado. Si vas en el carro, vas manejando, porque aquí el carpooling tampoco existe, porque todos vamos para diferentes lugares. Entonces vas manejando. Yo diría que ese es un reto que tenemos como PURDI, como grupo, y también como asociación de importadores de vehículos. Es un tema que yo lo he llevado y que se está trabajando, que es el reto que tenemos que hacer, cómo mejorar el tema del transporte interno. Ok. Toma, para ir cerrando, me dijo 68 años, ¿verdad? 67. No me meta otro. Le estoy metiendo un gol. Exactamente. ¿Qué lo está moviendo ahorita? ¿Qué lo motiva? ¿Verdad? Porque después de volver a ver para atrás y ver todo lo que ha logrado, cualquier persona podría decir hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué lo mueve y qué lo está motivando actualmente? Hacer cosas nuevas. Hacer proyectos que darle oportunidad a gente. A mí me encanta hablar con la gente, poder darles ideas, apoyar. Eso es lo que me mueve a mí. Todos los días amanezco y tengo ganas de estar aquí en la oficina para hacer cosas nuevas y eso es. A mí a veces me dicen, mira, ¿y cuándo te vas a pensionar? Le digo, pensionar es... Bueno, primero ya estoy pensionado por la caja, pero aparte de eso, yo irme de aquí muy difícil. Pero la razón es lo que yo te decía, y es lo que yo le digo a la gente: haga lo que le gusta. Si tiene pasión, tiene que gustarle. Y lo otro que la gente tiene que prepararse es que cuando el día que se pensione, tiene que tener algo que hacer en la vida, un hobby o algo, porque si no, nos morimos rapidito. A veces... Totalmente ocupada. Si tuviera una valla publicitaria, ya para cerrar, si tuviera una valla publicitaria en donde miles de personas y carros pasan por ahí todos los días, ¿qué mensaje le gustaría poner para que toda la gente que lo ve interiorice un poco? Que pueda inspirar a alguien. Pucha, el mensaje está difícil, pero yo lo único que trataría es, y creo que se ha perdido, es, yo no sé cómo ponerlo en palabras, pero es... sea feliz y no se preocupe por otro montón de cosas que hoy día estamos preocupados, que es tener las cosas inmediatas, las cosas rápidas. Y eso hablo a cualquier nivel, porque eso pasa a cualquier nivel. Es disfrutemos la vida, que en cualquier momento nos la quitan. Claro. Vas en carro, sea feliz. Si hay presa, dele gracias a Dios que usted va en un carro y va bien. Y si va en un bus, dele gracias a Dios que va en un bus. Hay otros que andan a pata. Sí, tenemos la costumbre siempre en un vaso medio lleno, medio vacío, siempre estar viendo el lado del vaso medio vacío, ¿verdad? Y estar quejándonos de tantas bendiciones que no vemos, ¿verdad? Por estar enfocados en lo que no tenemos. Exacto, sí. Sí, yo diría que una virtud, un defecto mío, digo, es que yo no me quedo pegado en las cosas que pudieron haber sido. Yo creo que lo que pudo haber pasado sirve para experiencia, para tal vez no cometerlo otra vez, pero usted no puede cambiarlo. Nada, usted se embarcó y hizo una torta, lo que sea, la torta está hecha. Trate de solucionarlo, pero usted vea siempre al futuro, qué es lo que hay, porque el futuro siempre va a ser mucho mejor que el pasado. Claro. Don Amadeo, muchísimas gracias por este ratito. Sabemos de lo ocupado que pasa, que reuniones, que temas, y yo le agradezco mucho personalmente, lo admiro mucho. Muchas gracias. Y gracias por este ratito. No, demasiadas gracias, y duramos como 20 horas, para ponernos de acuerdo, como 20 mensajes para arriba y para abajo, pero bueno, más bien demasiadas gracias. Bueno, si quieren pues si les gustó el podcast, lo pueden recomendar, activen las notificaciones para llevar mensajitos, nos pueden seguir en Instagram también como Inspírate Podcast CR, y en YouTube y en Spotify también tenemos los episodios de Inspírate Podcast. Saludos y nos vemos la próxima.